Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a empezar nuestra clase agradeciendo a nuestro Señor en primer lugar por la salud que nos está dando y nos brinda estar sanitos, ¿no? Miren, ya estamos con esto de la pandemia, ya se están vacunando de 21 años, ¿no? 21 como mínimo. Yo supongo que vamos a estar vacunados ya para octubre, noviembre, ya debemos estar vacunados. Estamos en 21 y cada semana disminuye nuestra, ¿no? Y eso va a ser favorable para todos nosotros, que ustedes son los de quinto, ¿no? Que están en 17 años, mínimo 16 creo que hay acá, ¿no? Ya estamos en 21, de acá 2 semanas llegaremos a 20 y así 2 semanas más, 18 o una semana, de acuerdo a cómo la vacuna se esté dando, ¿no? Entonces, vamos a estar posiblemente para diciembre ya todos vacunados, ¿no? Si Dios lo permite. Bien, y para poder hacer nuestro viaje tranquilamente, como les dije a sus padres, ¿no? Bien, vámonos aquí. Tenemos lo que corresponde a la clase de hoy, la clase de geometría, que son las áreas de regiones cuadrangulares. Lo vamos a tratar de hacer en 2 partes, porque es amplia esta parte de aquí, ¿no? Vemos nosotros aquí, en primer lugar, las áreas las regiones cuadrangulares. Tenemos en primer lugar el cuadrado, que tiene sus 4 lados iguales y los 4 ángulos iguales, cuya área es arista al cuadrado o lado al cuadrado. En el rectángulo tenemos 2 lados paralelos iguales, 2 a 2, cuya área de este rectángulo es la base por la altura, en este caso el producto de los lados, A por B. Luego tenemos el paralelogramo, que viene a ser un rectángulo inclinado, ¿cierto? Entonces aquí la fórmula va a ser parecida a la del rectángulo, donde es base por la altura. La altura es la perpendicular trazada de una base a otra. En este caso será A, que viene a ser la base, y la altura con respecto a esta base será B, o si no, la altura de acá también lo colocamos a esta parte, que va a ser H, ¿no? Y ese viene a ser la altura. A por B, o si no, M por N. Si ustedes acá lo hacen la base, la altura va a ser N, M por N. Si la base la hacen en la forma horizontal, es A por la altura, que sería B. Luego tenemos el rombo. Sabemos que el rombo viene a ser un cuadrado, pero también inclinado, ¿no? Estirado. Entonces, ¿qué tiene el rombo? Tiene los 4 lados iguales, y acá tenemos la medida de entre vértice y vértice, se le llama diagonal, ¿no? Entonces viene a ser aquí, miren, la diagonal, esta de acá viene a ser la diagonal mayor, ¿no? Diagonal mayor. Y esta de aquí va a ser la diagonal menor. La característica del rombo es que las diagonales se cortan en forma perpendicular. Aquí tienen 90 grados. Entonces, el área del rombo, los lados son iguales, va a estar en función de las diagonales. El producto de las diagonales, diagonal mayor por diagonal menor, entre 2. Y aquí tenemos el área del rombo. De la misma forma vamos a tener el trapecio. Miren, en esta parte tenemos el trapecio. ¿Qué cosa era el trapecio? Cuando tenemos un cuadrilátero donde 2 lados son paralelos, pero son de diferente tamaño. La base sería la base mayor, la más grande, la parte de arriba paralela también es la base menor, que sería la BC. El área va a estar dada en función de las bases. La semisuma multiplicada por su altura. Es A más B que multiplica a H. Luego tenemos el cuadrilátero inscrito. Ya hemos visto el cuadrilátero inscrito es el que está dentro de la circunferencia, ¿no es cierto? Acá este va a estar dado en función de los lados, que viene a ser el perímetro, pero en este caso viene a ser el semiperímetro. Se va a trabajar con el semiperímetro de los lados. El semiperímetro va a ser A más B más C más D sobre 2.
Entonces, el área de este cuadrilátero inscrito va a estar en función de los lados. Va a ser la raíz cuadrada del semiperímetro menos cada uno de los lados. El producto de P menos A, el producto del semiperímetro menos B, que multiplica P menos C, que multiplica P menos D, ¿no? Entonces, estamos restando el semiperímetro con cada uno de los lados y de eso se hace la multiplicación y se halla la raíz cuadrada. Luego tenemos, nos dice el cuadrilátero circunscrito, que significa que está fuera el cuadrilátero, fuera de la circunferencia. La circunferencia está inscrita. Entonces, este radio de acá se le llama radio in radio, porque está dentro, la circunferencia está dentro del cuadrilátero. El área de este cuadrilátero está en función del in radio, va a ser igual al semiperímetro. Ya sabemos que P es el semiperímetro, va a ser A más B más C más D sobre 2 por el in radio, en función del in radio. Luego tenemos el cuadrilátero que se forma, ¿no? Con cuadrilátero es inscrito fuera de la circunferencia. Tenemos acá la circunferencia, trazamos acá todas las partes. Estos son tangentes, y con esta tangente y con esta tangente. Entonces, si unimos las 4 tangentes de esta circunferencia, se va a formar este cuadrilátero que está fuera de la circunferencia. Por eso se le dice cuadrilátero ex inscrito. Entonces, para hallar el área de este cuadrilátero de acá, A, B, C, D, va a ser igual, nos dice al lado, acá miren, yo resto los lados opuestos, A menos C, que multiplica al radio. Igual, el radio es el radio de acá. Esto va a ser igual, nos dice, a la diferencia de los otros dos lados. El mayor D menos B que multiplica también al mismo radio de la circunferencia. Y esto de aquí va a ser, con cualquiera de estos lo podemos hallar el área de esta parte de acá. Luego tenemos el cuadrilátero bicéntrico, nos dice. El cuadrilátero bicéntrico es que tiene una circunferencia inscrita y una circunferencia circunscrita, por eso es bicéntrico. Vamos, acá tenemos 2 centros. Este centro que está acá, este es para el radio de la circunferencia inscrita. Y ahora, este centro que está acá fuera, este de aquí, este es el centro del radio de la circunferencia circunscrita. Son 2 radios diferentes. Entonces, cuando nosotros tenemos de esta manera, ¿no?, un cuadrilátero que tiene su circunferencia inscrita y la circunscrita, ¿cómo vamos a hallar el área de este cuadrilátero? Va a ser igual a la raíz cuadrada del producto de cada uno de los lados. A por B por C y por D. ¿Qué más tenemos? A ver. Luego tenemos este otro grupo de algunas fórmulas, ya la hemos visto el año pasado, ¿no? Estamos algunas ya recordando las fórmulas. Acá tenemos, a ver, esta de aquí, que tenemos, miren, acá tenemos este es un paralelogramo, todos estos son paralelogramos. Estas áreas van a ser iguales, ¿no? Esta es una diagonal, la área 1 igual al área 2. En otro paralelogramo, si lo dividimos así, en las 2 diagonales, cada una de estas áreas van a ser iguales, ¿no? A ver, aquí, ¿qué tenemos? Acá tenemos, miren, también, acá si nosotros hacemos aquí de esta manera, cualquier punto, este es para cualquier punto, ¿ah? Cualquier punto, acá, si yo lo agarro acá, uno con el vértice, miren este de aquí, acá, y este de acá, ¿no? Voy a partir en cualquier punto. Entonces se va a seleccionar un área 1, un área 2 y un área S. Esta área S va a ser la suma de estas 2 áreas. Ya siempre va a ser la suma de estas 2 áreas. A1 más A2, ¿no? Va a ser igual a S.
y también va a ser igual al área de todo el cuadrilátero sobre 2. Esa va a ser la forma, ¿no?, de trabajar. Ahora aquí, por ejemplo, acá también tenemos otro paralelogramo. De este paralelogramo nosotros tenemos, ahora agarramos un punto interno. Un punto interno. Este de acá es un punto en el paralelogramo. Acá hallamos cualquier punto interno dentro del paralelogramo y nos vamos hacia los vértices. Entonces, si nosotros nos vamos de este punto hasta cada uno de los vértices, va a formar, miren, las siguientes áreas. Va a formar esta área 1 y esta área 2. Nos dice que la suma de estas dos áreas va a ser igual a la mitad de todo el paralelogramo, ¿no? Entonces, A1 más A2 va a ser la mitad de todo el paralelogramo. Y quiere decir que la suma de estas dos también va a ser igual a la mitad del paralelogramo. Por cualquier punto que nosotros formamos interno, ¿no? Esto es para cualquier punto interno, como por ejemplo, si yo hago el punto P acá, ¿ya? Entonces yo hago de aquí, hago esta parte así, ¿ves? Así, cualquier punto, ¿no? Entonces esto va a formar también dos áreas. Claro, esta va a ser el área 1 y este va a ser el área 2. La suma de estas dos áreas es la mitad de todo el área. Sea donde sea el punto, la cosa es que sea interno. Luego tenemos acá, miren, un punto externo. Cuando tenemos el punto externo, ¿qué va a pasar? ¿No? Si tengo acá el punto externo, yo uno de acá uno, con el punto externo, todos los vértices, y ahí acá uno, este vértice con el punto externo, ¿no? Entonces, esto va a formar, miren, un área 1 y un área 2. La suma de estas dos áreas también van a ser la mitad del cuadrilátero, ¿no? Sería el área del cuadrilátero ABCD sobre 2. Luego tenemos en una región trapezial, para un trapecio. Si yo tengo un punto aquí, que es medio, punto medio, M es punto medio de CD. Yo voy a formar, miren, de los vértices, voy a formar de acá, uno a este punto, formo el área 1, que va a ser esta parte de acá. Y de este punto de acá al otro vértice, entonces me va a dar esta área 2. En esta parte de acá también va a ser la suma de las áreas, ¿no? La suma de A1 más A2 es la región del trapecio entre 2. Y por último, nosotros tenemos acá, este va a ser como la mediana, ¿no? ¿No? Este es punto medio de las bases, punto medio de las bases. Entonces, esta de acá, ¿no es cierto?, va a dividir, nos dice MN, va a dividir en dos partes iguales. Entonces, A1 va a ser igual a 2. Todas las áreas van a ser iguales. Y eso es con respecto a la parte de los cuadriláteros. También hay otro que tenemos un poquito más de teoremas que según lo que tengamos el problema vamos a ir recordando. Bueno, vamos a hacer en primer lugar este problemita. Miren aquí. Tenemos el primer problema. ¿No? Es en la figura, esta es la figura. El área de la región cuadrangular ABCD. Este me dan como figura y me dan, miren, la parte rosada AMCD. Este es otro cuadrilátero, ¿no? La región cuadrangular ABCD es toda la figura, nos dice, todo eso es 96 grados, todo, ABCD, todo esto es 96 metros cuadrados. Calcular el área de la región sombreada. Nos piden el área de esto de acá, la área rosada, AMCN, sabiendo que M y N son puntos medios. Entonces, ¿qué hago? Yo amplío la figura, aquí está ampliada la figura, ¿no? Entonces tenemos acá, ¿qué cosa voy a trabajar? Miren, nos dice que es punto medio M y N. Este es punto medio, entonces estos dos son iguales M y N. Este punto acá va a dividir, ¿no? Aquí en todo esta parte de acá es punto medio, quiere decir que MN es igual a ND. Esto porque nos dan en esta parte de aquí. ¿Qué más voy a hacer? Miren, yo voy a trazar esta
Como este es un cuadrilátero, voy a trazar la diagonal. ¿Ya? Entonces, la diagonal que he trazado de acá, esta AC, estoy trazando la diagonal AC. Aquí está la diagonal AC, lo estoy trazando acá. Trazo la diagonal AC de este cuadrilátero. ¿Qué es lo que nos va a dar? En este cuadrilátero, al trazar la diagonal, ¿no? Voy a dividir en dos partes esto de aquí. Además, como este es punto medio, miren, yo tengo el triángulo BAC. Como este es punto medio, y cuando nosotros en una región triangular, que ya lo hemos hecho en la clase anterior, unimos el vértice con su punto medio, ¿qué va a pasar? Que estas dos áreas van a ser iguales. Va a ser S1, va a ser igual a S2. Ya lo tenemos esta parte. Ahora, miren en este triangulito, también voy a hacer la misma propiedad. Tengo el triángulo ACD, ¿está bien? El triángulo ACD, este también es punto medio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta sección de acá va a ser igual a esta sección de acá. Si yo le doy ese 2 acá, acá también le voy a dar ese 2. Entonces, yo sumo todo. 2S1 más 2S2 nos va a dar igual a 96. Y esto ya va a ser por dato. De ahí simplificamos y nos va a dar que S1 más S2 es igual a 48. ¿Está bien? S1 más S2 igual a 48. Ahora, ¿cuál es la región sombreada? La región sombreada, nosotros vamos a tener que la región sombreada va a ser esto de aquí, ¿no? Entonces la región sombreada acá va a ser esta parte de acá. Y eso es lo que nos están pidiendo, ¿no? Nos dice la región AMCN. Esta es la región sombreada. AMCN. Esto es lo sombreado, entonces sería igual a S1 más S sudado. Como ya acá ya lo tengo que S1 más S sudado hace 48, entonces la región sombreada será 48 metros cuadrados. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Ustedes ya tienen que recordar lo que hemos hecho en la clase anterior de las propiedades de los triángulos. Cada vez que uno avanza algo, siempre tiene que a veces utilizar lo anterior. ¿Preguntas, chicos? ¿Ninguna? Bueno, vamos a avanzar entonces al otro ejercicio. Hay unas cuantas nomás era. Bueno, tenemos en el problema número 2, acá tenemos, a ver. Acá ya tenemos que el triángulo es 48 y esta viene a ser la respuesta para el primer problema. En el segundo ejercicio que tenemos, la base media de un trapecio isósceles. Nos dice, este es el trapecio isósceles, acá A, B, C, D. Este es mi trapecio isósceles. Basta que sea trapecio isósceles, quiere decir que estos dos son iguales, estos dos, y todo esto también van a ser iguales, ¿no es cierto? Porque es trapecio isósceles. Mide A, nos dice. La base media de un trapecio isósceles mide A. La base media. Ya. La base media viene a ser la mediana, ¿no? Y sus diagonales son perpendiculares. Esta es una diagonal de este trapecio y esta es otra diagonal. No dice que estas son perpendiculares. Acá no nos dan la figura. Acá tengo que hacer la figura. Calcular el área de la región trapecial, nos dice. O sea, nos piden el área de todo esto. El área de la región ABCD. Bien. Entonces, ¿qué hago aquí? Ya, ahorita. Entonces, aquí, ya está bien, ya lo acepté. Bueno, entonces acá miren que tenemos aquí. Entonces, como no dice la base media mide A, que viene a ser la mediana de acá. La base media también podría ser la mediana de acá. Entonces, si yo calculo la mediana, miren, la mediana es del punto medio al punto medio, ¿no? Ahí está la mediana, ¿no? Entonces, la base media nos dice que es, ¿a qué va a ser igual? La semisuma de las bases. Si yo le voy acá, le pongo el valor de n,
Esta es una base menor, la base menor, y este viene a ser la base mayor del trapecio. Estamos en el trapecio azul. A este le doy B, entonces la base media es B más N sobre 2. Aquí lo estoy. Ustedes les pueden poner cualquier otro valor. Si ponen A y B, A más B sobre 2. ¿Está bien? Yo le estoy poniendo, no le pongo A porque acá me dan que la base media mide A. Entonces le pongo B y cualquier otro valor aquí. Le estoy poniendo N. B más N sobre 2. Esto nos va a dar igual a, eso es por dato, esto es dato, que nos dice la base media del triángulo mide A. Entonces, B más N entre 2 es igual a A, el 2 pasa a multiplicar y nos da que B más N, esto es igual a 2A. Y lo dejo ahí como un primer dato. Continuamos. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más puedo hacer? A mí me piden el área de acá, entonces tengo que hallar la altura. Ya tengo la semisuma, acá, base mayor más base menor, sobre 2, la semisuma, y para hallar el área de este trapecio me falta la altura. Entonces voy a calcular la altura de aquí. ¿Cómo calculo la altura del trapecio? Bajo la perpendicular. Aquí bajo esta perpendicular, ¿no? Y esta va a ser mi altura de este trapecio, ya de la perpendicular trazada de cada una de las bases. Entonces tengo esto que va a ser mi altura. Todavía ahí lo dejo. Ahora, ¿qué más? Miren, acá me dan de dato que este de aquí es de 45 grados. Entonces, si yo hago que esta va a ser la diagonal de este trapecio y este va a ser la diagonal del trapecio. Si yo acá agarro 45 grados, yo voy a crear un triángulo rectángulo de tal manera que sea también 45 grados acá. A ver, esto es lo que creo yo. Hago un adicional, trazos adicionales. Entonces, si yo agarro, miren, voy a crear de C, agarro aquí un punto E de tal manera que este ángulo sea de 45. ¿Para qué agarro que este ángulo sea de 45? Para que acá yo voy a crear, miren, este triangulito rectángulo. Este triangulito A, C, CE, todo esto. Entonces voy a trabajar en este triangulito rectángulo. Como este es 90, miren, este es 90, tengo 45 y acá también le pongo 45. Entonces, si este es un triángulo rectángulo y a la vez es isósceles, ¿no? Porque es 45, 45, entonces estos dos lados van a ser iguales. Entonces, AC le pongo el valor de D, AC es la diagonal de este trapecio, le pongo D, entonces CE también va a ser igual a D, porque es un triángulo isósceles, ¿está bien? Entonces D y D. ¿Qué más puedo hacer? Yo sé que esta distancia de aquí a acá es B. Ahora, observen acá, en el cuadrilátero BCED, en este cuadrilátero de acá, voy a poner otro color, observen acá, aquí en este cuadrilátero que estoy trabajando, BCED, ahí está, en este cuadrilátero, ya, ¿qué va a pasar? En este cuadrilátero, miren, este lado vale D también, ¿no? D, y este lado también vale D. Entonces, esto es un paralelogramo. Si este lado es D y este lado es D, entonces este lado de acá es BC, por lo tanto, este lado también va a ser BC. Si este es N, este lado también va a ser N. ¿Está claro? Entonces ya tengo todo esto, ¿ya? Entonces ya tengo acá N y esta parte que es D. ¿Para qué creo esto? A ver, ya está esto. Ya está. A ver. Entonces yo voy a tener, lo que yo quiero saber es lo que en el triangulito, ¿no? Lo que quiero saber es la altura.
Entonces, ¿cómo hallo la altura de acá? Miren, veo en este triángulo de aquí, ¿no? Acá es igual la altura, en este triángulo de acá. Cuando yo tengo, hay una propiedad que nos dice que por cualquier triángulo rectángulo, yo paso una circunferencia. Esa circunferencia, el diámetro, este diámetro va a tener el centro de la circunferencia va a ser aquí, ¿no? Esta parte de la circunferencia va a ser acá. Entonces, este va a ser su radio y esto también va a ser su radio, ¿no? Entonces, de aquí nosotros nos vamos a dar que aquí en esta parte de acá, miren, en el triángulo ACE, en este triángulo ACE nos dice, es notable de 45. Nos dice que 2H, este 2H, este de acá, va a ser igual a B más N. ¿Se acuerdan cuando nosotros hicimos las propiedades? ¿No? Entonces ahí sería que el doble de la altura va a ser igual a ¿quién? A este de acá. Este va a ser el diámetro, ¿no? O si no, también puede ser, esta H va a ser a la mitad del diámetro de aquí, ¿no? Porque por acá pasa una circunferencia, ¿no? Va a ser circunscrita a este triángulo grande. Entonces, 2H va a ser igual a la suma, a la que viene a ser el diámetro. Entonces, 2H va a ser igual a B más N, propiedad del triángulo rectángulo inscrito en una circunferencia. Entonces, de acá miren que B más N hemos visto, B más N hemos sacado de acá, es igual a 2A. Entonces, B más N lo reemplazo como 2A. Entonces, 2 con 2 se van, por lo tanto, H va a ser igual a A, ¿no? Entonces, esa va a ser lo que corresponde aquí. De estos ya lo hemos sacado que H va a ser igual a de aquí, ¿no? De esta parte de él, por acá pasa una circunferencia que está inscribiendo al triángulo, circunscrito. Entonces, como nos pide, ya tengo el valor de H en función de A, ¿no? En función de A, que A es dato, aquí está A es dato, ya tengo el valor de H en función de A, yo reemplazo. Entonces, como me piden el triángulo azul, el trapecio azul, ABCD, a que es igual el área del trapecio, va a ser la semisuma de las bases B más N sobre 2 por su altura. Entonces tenemos B más N sobre 2 por su altura, pero B más N ya tenemos que es 2A por la altura que está. Entonces, ¿cuánto es el valor de este de aquí? A ver, ¿quién dice eso? Traten de operar eso ya. Eso ya es fácil. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sería, por favor? Solamente reemplazan nada más ya. Saben que el valor de H es A y B más N está aquí. B más N es aquí. Los A lo reemplazan y ya salió. ¿Cuánto es? A ver. A al cuadrado. A al cuadrado. ¿Otra respuesta? ¿Quién eres? ¿Quién contestó? La torre. Ya, otra Miss, 2 al respuesta. cuadrado. 2A al cuadrado. A ver, hay otra respuesta, es Canampa, ¿no? 2A al cuadrado, la Sí, torre. Miss, Hanampa. 2A al cuadrado, el otro es A al cuadrado en función de A. ¿Otra respuesta? Una más, por favor. Igual o diferente. Al cuadrado también, Miss. Al cuadrado. Al cuadrado versus Soyori, ¿no? Bueno, la torre Soyori y Hanampa, ya. Vamos a ver cuánto nos da. Nos da el valor de A al cuadrado. Muy bien, ¿no? Entonces, de esa manera ya hemos obtenido lo que es el... ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Por qué la suma, por qué la base es igual a la altura por 2? En el triángulo AC. AC. En este triángulo es un triángulo. A ver, miren. Ustedes deben de acordarse así. Si yo tengo acá una circunferencia,
Esto ya pasó. A ver, aquí. Yo voy a hacer la circunferencia. Ya, miren, acá tengo una circunferencia. ¿Ya? En toda circunferencia, yo puedo trazar, aquí se traza, en esta parte de acá, si yo tengo este de aquí, este es el diámetro, ¿ya? Yo puedo trazar para acá, hacia arriba, cualquier triángulo rectángulo. Si este rectángulo nos dice que la altura, ese es teorema, la altura trazada de este recto va a ser igual a, 2 veces la altura es igual al diámetro. Eso es propiedad. Eso también igualito de acá, si yo lo trazo por acá, lo mismo. Para cualquier triángulo rectángulo, ¿no? Es 2 veces la altura es igual a esto. Ahora, si el triángulo queda acá, mira, si el triángulo rectángulo va acá, ya, este viene a ser, va a ser un isósceles acá. Entonces, si yo trazo la altura, esta altura va a ser igual mediana, mediatriz, bisectriz, ¿no? Esta va a ser igual mediana, mediatriz, bisectriz. Y eso viene a ser así. ¿Ya entendieron? Es una propiedad de todos los triángulos rectángulos cuando está circunscrito en una circunferencia. Eso es anterior. Cuando hemos visto triángulos rectángulos se ve esa propiedad. Por ejemplo, si por acá paso, este viene a ser la mediana, ¿no? Entonces este es el radio. El radio. Este va a ser el radio. Entonces el radio, o si no, la altura o la mediana, como este es un isósceles, esta altura, mediana, mediatriz, bisectriz, va a ser la mitad del diámetro. O 2 veces la altura es igual a esto, ¿no? Y eso es lo que estamos trabajando aquí. Porque este viene a ser el radio, este viene a ser el radio y este viene a ser el radio, ¿no? Entonces se vendría a ser, si este es el radio es la mitad del diámetro de que que viene a ser aquí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya lo entendiste? ¿Te acordaste por lo menos? Eso es ya por ser un triángulo. Eso solamente se cumple en un triángulo rectángulo, nada más. Nada más. Y más que si es de 45, entonces ya esa altura es mediana, mediatriz, bisectriz de ese triángulo y viene, si pasamos la circunferencia, va a ser, bueno, esta de acá la voy a hacer, que también es algo más. La parte de la circunferencia lo voy a hacer la otra semana, porque es muy largo este tema. Vámonos a pasar a este ejercicio y es el último, ¿ya? A ver, miren, tenemos el área de la región de un trapecio ABCD es 14 metros cuadrados. Todo esto es ABCD, 14. Si las bases son entre sí como 2 a 5, es parecido al primero, pero acá estamos trabajando ya con aritmética. Las bases es como 2 a 5. Ya como este vale 2 y toda la otra base vale 5. 2K, 5K. Por C nos dice se traza una paralela, CF paralela a B. Entonces trazamos por acá CF paralela. Estos dos son paralelas. Al ser paralelo, entonces estos dos son iguales. Entonces acá va a formar un paralelogramo. F en AD. Aquí está F en AD. Calcular el área de la región cuadrangular ABCF. Nos piden todo esto. Bien, entonces miren, si este es BC, ¿cuánto vale AF?
¿Cuánto vale a F, por favor? Levante la mano para poder colocarle su nota. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería, chicos? ¿Cuánto sería? Es BC, ¿cuánto sería F? Estos dos van a ser iguales, pues, porque este es un paralelogramo. ¿Y cuánto será FD? ¿Cuánto sería FD? Si todo esto es 5K, ¿cuánto sería F? Es un paralelogramo. ¿Cuánto sería F y cuánto es FD? Chicos, por favor, espero. A ver, voy a preguntar. Matos, ¿cuánto es AF? ¿No quieren contestar? Yo ya pregunto. Ya no me contestan, ya saben que tienen. ¿Mesías está presente? Falta. No me sale. Ya. Pretel, ¿cuánto es AF? 2K. 2K. Pues 2K, ¿por qué tienes temor? Este va a ser, como es un paralelogramo, 2K. Bien. Romero, ¿cuánto es FD? ¿Cuánto es FD? Romero. 3K. 3K, muy bien, ¿no? Ahí sería la diferencia, ¿no? Que sería 3K, porque todo es 5K. Entonces esto sería 3K. Ya tengo 2K, 3K, nos piden todo el esto. Entonces tendría que ser base por altura, me falta la altura. Entonces voy a hacer la relación como en el problema anterior. Nos dan el área. ¿Cuánto sería el área del trapecio? A ver, por fórmula. ¿Quién me dice el área del trapecio? Soy Yori. ¿Cuánto es el área del trapecio? Dime, aunque sea ahí con... Base mayor más base menor entre 2 por altura. Ya. ¿Quién contestó? ¿Merino? Merino. Muy bien, eso es, ¿no? Base mayor más base menor por altura entre 2. Ya, con los datos que tengo, ¿quién me lo puede definir? A ver, con los datos que tengo. A ver, con los datos, ¿quién lo define? Celi, Yandia Brenis. A ver, con los datos. La fórmula que ha dicho su compañero, ahora con los datos. Aquí tengo que una base vale 2K, la otra ¿cuánto vale? A ver, ¿cuánto será? Levante la mano. Chávez, dime. 7K por H sobre 2 lo que nos es 14KH. Muy bien, y aquí está, pues miren, ahí está, es 2K, 5K, más base mayor, más base menor, 5K más 2K, sobre 2 por la altura. Y eso nos dicen que es igual a 14. Entonces ahí, ¿cuántos? Y ahí yo puedo trabajar de K por H. ¿Cuánto sería K por H? ¿No? Ahí, ¿cuánto sería? Ahí uno... Ahí despejas y nos va a salir que K por H es igual a 4, ¿no? O sea, 2 por 14, 28 entre 7 sería 4. Una vez que tenemos que K por H es 4, entonces reemplazo aquí, ¿no? Y para que me dé el área del triángulo, acá nosotros nos piden calcular el área del triángulo ABC, ABCF. En este área de ese paralelogramo, aquí, este viene a ser un paralelogramo, va a ser la base por su altura. La base viene a ser 2K por la altura H. Entonces tenemos 2K por H ya la tengo acá. ¿Cuánto será entonces el área de esta sombreada? Por favor, respuestas, levante la mano.
Respuesta, reemplazar nada más. ¿Cuánto sería? A ver, los alumnos que no han intervenido, por favor. Becerra. Becerra. Faltó. Brenis, ¿cuánto es? Celi. Brenis. ¿Cuánto es? 8, Miss. ¿Quién habló ahorita? 8. ¿Quién habló? ¿Candia? Hanampa, Miss. Hanampa, muy bien. Hanampa. Ya, muy bien, Hanampa. Muy bien. Sería 8, porque K por H es 4, 2 por 4, 8. Muy bien, chicos. Bueno, ahí nos quedaremos, ¿no? Y voy a hacer entonces con respeto, mira, había muchos más que ya eso lo vamos a trabajar en la siguiente clase. Entonces, de estos que están acá, eligen solamente 3, ¿ya? 3 de estos, de lo que está aquí, ¿ya? 3 ejercicios nada más, porque ya con circunferencias y todo eso lo vamos a trabajar la siguiente semana. Bien, por favor, pantalla, que ya nos retiramos. ¿De qué me disculpe? ¿Tarea? Tarea, pues esa es la tarea. Ya De me lo lo que tarea. les Ah, he dejado, coger. de los que he dejado, cogen solamente 3, sí, porque nos ha faltado hacer con la circunferencia. Y Solo todo 3 eso. para esta tarea, entonces. Sí, ¿no? para esta tarea 3, sí. Ok, ¿Ya? ok. Bien, o escogen 3 ya. Bueno, eso es. Prendan sus cámaras que nos despedimos, por favor. Bueno, chicos, será hasta el día jueves. Traten de convencer a sus padres para que puedan ir al paseo. Pues no los quiero tener la mayoría de ustedes en el paseo. Eso es algo inolvidable. Es una sola vez en la vida que tienen el viaje de promoción. Hagan un esfuerzo, hablen con sus papitos para que puedan hacer. No se preocupen, ya llega la vacuna. Así que, por favor, ya eso ya no va a ser disculpa. Ya estamos en 21, imagino. Falten ya y tenemos 2 meses. ¿Ya? Chao, chicos, nos vemos. Chao. Por si acaso, la misma Marcela va a estar, ya hablé con ella, como les dije a los primeros, y va a estar ese día de la foto para incluirla dentro de la foto para el anuario. ¿Ya? Bien, nos vemos. Chao.